Hola, muy bienvenido a este segundo video. En esta ocasión, con todos los que están participando ahora, vamos a tener el segundo encuentro. Y lo que vamos a ver en esta segunda lección o en este segundo video es el comienzo del hombre y la dignidad del hombre. Vamos a ver al hombre en el huerto del Edén y bueno, y sobre todas las cosas después de haber dejado parcialmente, porque lo vamos a retomar, la creación de todo el universo, vamos a continuar ahora con un aspecto un poco más preciso. Em, en realidad lo que vamos a ver ahora en esta etapa es un segundo relato de la creación. El capítulo 2 de Génesis establece este segundo relato y aunque parezca, no es una repetición de la historia de la creación en general, sino que más bien es un relato más preciso, más detallado de lo que sucede en el huerto del Edén. Mientras que el capítulo 1, que es algo de lo que ya hemos visto, tenía la perspectiva de la creación del universo y la del planeta, pero vista desde lejos, ahora en este segundo capítulo vamos a ver la historia de la creación del hombre, como hombre y mujer, Adán y Eva, en el huerto desde una perspectiva más cercana. Las dos historias fueron revelaciones o historias paralelas que fueron traspasadas oralmente de generación en generación hasta que llegó a manos de Moisés, que las escribió. Algunos se equivocan pensando que en estos dos relatos de la creación hay una contradicción. Piensan que hay una contradicción en el primer capítulo y el segundo capítulo. La primera impresión que tenemos al leer Génesis 2, 5 y Génesis 1, 11 y 1, 26 es que el hombre fue creado antes que las plantas, en el capítulo 2, que es el que estamos considerando ahora. Y en el capítulo 1, como lo vimos en el anterior video y las lecturas, está explicado al revés. Sin embargo, no hay contradicción en la palabra de Dios, porque cuando el capítulo 2, 2.5 menciona que no había plantas, recordemos que ahora tenemos una visión más específica, más especializada, y aparentemente en la zona del huerto en particular es que todavía no había planta. Pero vamos a analizar, no nos vamos a concentrar en estas aparentes contradicciones. Lo que vamos a hacer ahora es analizar una enseñanza más importante, que es la enseñanza acerca del ser humano. Esta enseñanza la encontramos en Génesis 1:25, en donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que lo que queremos ver ahora concretamente es la creación del hombre. Y lo que vamos a ver entonces en toda esta lección 2 o en este video número 2 es la creación del hombre creado a imagen de Dios. Es lo primero que vamos a ver ahora. Y en unos minutos más vamos a ver la creación del hombre en tanto fue creado como varón y como hembra. Así que vayamos a ver en primer lugar entonces la creación del hombre, creado a imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? La respuesta a esta pregunta nos va a mostrar o nos va a demostrar la dignidad del hombre. Básicamente,
decir que el hombre fue creado a imagen de Dios significa que el hombre refleja algunas características de Dios. Por supuesto que el hombre es inferior a Dios y podemos notar las diferencias. Dios es infinito, es perfecto y es todopoderoso, pero el hombre es una criatura de Dios, un ser creado por Dios, es más pequeño y después de lo que ocurrió con la aparición del pecado, pecaminoso cuando lo comparamos con la santidad de Dios. Ahora, a pesar de todo eso, el hombre tiene un valor incalculable, ya que Dios lo creó, lo hizo en algunos aspectos semejantes a sí mismo. Así que en esta lección vamos a estudiar 3 aspectos del hombre, con los cuales podemos ver cómo se refleja su semejanza, su imagen de Dios. En primer lugar, vamos a ver el hombre como poseedor o como teniendo, detentando el dominio sobre la tierra. En segundo lugar, vamos a ver el hombre como un ser creado, creativo. Y en tercer lugar, vamos a ver el hombre con una personalidad compleja. Así que vamos inmediatamente a estas 3 definiciones o estos 3 pantallazos del hombre que nos muestran cómo fue creado o qué características tiene el hombre, tenía y tiene para ser considerado imagen de Dios. Así que vayamos en primer lugar, el hombre tiene dominio sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28 dice: entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después de afirmar que Dios, de decir que estaba a punto de crear al hombre a nuestra imagen, bueno, acá está usando el plural que significa o que implica que Dios participa de la creación como Dios trino, con Jesús el Hijo y también con el Espíritu Santo, pero lo que menciona es que iba a tener dominio sobre los peces, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, sobre los que se arrastran por el suelo, etc. Y también que iba a traer descendencia. Ahí se mencionan, le dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Es decir, que no solamente tendría poder y dominio sobre todo lo creado, sino que tendría descendencia y la iba a gobernar. El hombre tenía que gobernar toda la creación, tenía que administrar toda la creación. Y esto es lo que conocemos como el mandato cultural. El mandato cultural implica que el hombre debe administrar la creación. Es el mandato que el hombre recibe de Dios. Dios es el Señor verdadero de toda la creación. Pero entre todas las criaturas, entre todos los seres creados, Dios le da al hombre la mayor autoridad en la tierra. El Salmo 8 dice eso: creaste al hombre, esto lo está escribiendo David como 500 años después de la creación, creaste al hombre casi igual a ti, lo trataste como a un rey, le diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, le diste dominio sobre toda tu creación. Hay otra versión, al referirse que creaste al hombre casi igual a ti, dice que le has hecho poco menor que los ángeles. Y allí es donde nosotros vemos a continuación que ha sido tratado, Dios nos trata como a reyes. ¿En qué sentido? En que nos da plena autoridad. Esta otra versión que mencionaba dice que le hiciste señorear, ser el Señor sobre la obra de tus manos, sobre todo lo que hiciste. Es decir,
el hombre tiene dominio, todo está bajo su dominio. Evidentemente Dios es el dueño de la tierra y el hombre es el administrador, el mayordomo. En el huerto del Edén, el hombre tenía dos tareas. En primer lugar tenía que cuidar el jardín y en segundo lugar tenía que ponerle nombre a todos los animales. Y si simplemente hacemos una mirada rápida por encima, nos damos cuenta que estas dos actividades demuestran que el hombre tenía dominio sobre toda la tierra y sobre todo lo creado. El hecho de administrar la creación involucra no solo cuidar las plantas, cuidar los animales y todo lo que había en el jardín, sino que implica sojuzgar la creación. El hombre tiene que organizarse, tiene que crear estructuras, las estructuras necesarias para poder hacer este tipo de cosas. Tiene que crear estructuras sociales, tiene que mantener el orden que requiere no solo la multiplicación de la población, sino la administración de todo lo creado. Y esto obviamente nos lleva a pensar en la creación y la organización del comercio, la política, la economía. La tarea de ponerle nombre a los animales nos sugiere que el hombre desarrolla toda una actividad de clasificación. Es probable que Adán no simplemente le diera nombres, cualquier nombre sin significado, sino que de acuerdo a las características de cada uno fue poniendo nombre. Entonces esto nos hace pensar en la creación de parte del hombre de la ciencia, la investigación, la educación. Si no hubiera habido pecado, el hombre podría haber desarrollado una sociedad mucho más compleja y más ordenada, con una cultura más sana y en crecimiento y con organizaciones sociales que pudieran funcionar bien o mejor que lo que hoy vemos que funciona. Génesis 1:28 ha sido llamado el mandato cultural porque Dios le manda al hombre desarrollar cultura, como lo estoy explicando, de acuerdo con su voluntad. Pensemos en una situación hipotética. Imaginemos qué podría haber pasado si Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado de desobediencia, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Probablemente lo que hubieran hecho habría sido comer el árbol de la vida o los frutos del árbol de la vida, y esto hubiera significado un desarrollo de la sociedad más conforme a la voluntad de Dios, viviendo en armonía. Probablemente el desarrollo de la humanidad sobre esta tierra se hubiera extendido, como muchos hoy esperan que se extienda a otros planetas. Yo creo que habrían podido realizar el mandato cultural con más precisión, más velocidad, y hubiera existido la posibilidad de un mayor desarrollo. Pero el pecado lamentablemente cambió la forma de cumplir el mandato cultural. Ahora es necesario realizarlo en un contexto diferente, en un contexto de salvación. El hecho de participar en el proceso de la salvación implica necesariamente también la transformación de la cultura. El ser humano, a pesar del pecado, tiene que estar preparado para transformar su cultura, lo cual nos lleva a una primera aplicación: la necesidad del cuidado del medio ambiente. Hoy día vivimos en un planeta bastante descuidado. Hay una gran contaminación ambiental, esto debido a los vehículos, fábricas, las sustancias químicas que se derraman sin control en los ríos, que lo contaminan y que contaminan también a la humanidad, la basura que está esparcida por doquier y que las sociedades tienen que hacer tanto esfuerzo por el control del mismo. Sin llegar a extremos en que los animales y las plantas sean considerados tan importantes y con la misma dignidad que el hombre mismo, realmente nos corresponde como cristianos participar en el cuidado del medio ambiente. Toda la naturaleza pertenece al Señor y nosotros somos los administradores responsables por el cuidado de ella.
Por ejemplo, no deberíamos tirar basura en la calle o deberíamos tener un sistema de desechar la basura de una manera que no contamine. Aquellos que tenemos automóvil, coche, deberíamos intentar mantenerlo en buenas condiciones para que el vehículo no contamine. Otra cosa que podríamos hacer es trabajar en el jardín, en nuestro propio jardín, de manera que para aquellos que lo tienen, que pueda adornar el vecindario y tal vez organizar a los vecinos para tener jardines que embellezcan el vecindario. Deberíamos también pensar en los productos químicos. Los productos químicos, antes de comprarlo, deberíamos seleccionar aquellos productos que contaminan menos. Probablemente, esto es apenas un acercamiento, vos podrías pensar en otras maneras concretas, maneras específicas para ser un mejor administrador de los recursos que el Señor te ha encomendado o nos ha encomendado a los seres humanos. Esto nos lleva a una segunda aplicación, que es la transformación de la sociedad. Hay distintas actitudes de las personas hacia la gente, hacia la sociedad que nos rodea. Algunos ponen tanto énfasis en la maldad que hay en el mundo que prefieren alejarse de la sociedad. Otros dicen que el mal la maldad no es tan grave y entonces simplemente participan de la corriente del mundo y de esta manera se hacen partícipes de la maldad. Ninguno de los dos extremos es el adecuado. Tenemos que estar en el mundo sin pertenecer al mundo, como Jesús lo dijo en Juan 17, versículo 15 y 16. Tenemos que reconocer el mal, pero en vez de huir del mal, tenemos que luchar contra él para poder transformar a la sociedad. Aquí tenemos dos aspectos que tienen que ver con la transformación de la sociedad. Un aspecto positivo y uno negativo en la tarea de transformación sociocultural. Positivamente debemos desarrollar la cultura. Antes de la caída, el hombre ya tenía la responsabilidad de formar una sociedad y de ordenarla, de conocer la creación y de dominarla para la gloria de Dios. En este aspecto, tenía que usar su creatividad en el progreso cultural. Así que hoy también debemos hacer lo mismo. Y expresado negativamente, debemos luchar contra la influencia del pecado en la vida de las personas, de los seres humanos. Dios hace con la sociedad lo mismo que hace con el hombre. Dios hace con la creación lo mismo que hace con la sociedad y el hombre. Es decir, la redime, la restaura, la reforma. Dios deja que el hombre siga con el mismo cuerpo, la misma personalidad, pero quiere cambiarlo interiormente desde lo profundo de su alma. Y así también Dios va transformando la sociedad desde las raíces. Todavía no está creando la nueva tierra y los nuevos cielos de los que habíamos hablado. La sociedad es como un árbol que empezó a desviarse de su crecimiento normal. Hay que ponerle un palo tutor para que crezca de forma derecha. El pecado es como una enfermedad. Cuando alguien se enferma, el médico tiene que eliminar la enfermedad, pero también tiene que asegurarse una buena alimentación, una correcta alimentación, la continuación del proceso normal del crecimiento. Y así es nuestra tarea sociocultural. Tenemos que corregir el mal, pero seguir con el proceso normal de desarrollo también. Este enfoque de la vida ofrece a Dios, le ofrece todo lo que hace y corona a Jesucristo como el Rey. Y nos permite integrar nuestra fe con nuestra vida cotidiana, con nuestros estudios, con nuestros trabajos. Nos desafía a usar todo el conocimiento bíblico para estudiar las ciencias, las artes, las humanidades y todas las demás disciplinas, pero verlas o utilizar los lentes cristianos para verlas y ver el mundo. Esto restaura la dignidad de nuestro trabajo y nos hace personas íntegras. No tenemos que ser personas de doble ánimo, como nos dice el apóstol Santiago, ahí por el capítulo 1.
realmente con esta actitud estamos capacitados para penetrar la cultura, para penetrar la sociedad. ¿Cómo? Con nuevos valores, con nuevas ideas, con un nuevo estilo de vida y de esta manera crear un mundo mejor. Esto nos devuelve la vida y nos hace realmente humanos de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Bueno, vamos a ver el segundo elemento que nos demuestra la dignidad que tenemos como seres humanos. El hombre es un ser creativo, que es otro aspecto importante de la imagen de Dios, la creatividad. Y esta se muestra o se demuestra de muchas maneras. El hombre puede ser un artista, un escultor, por ejemplo, o un pintor. El hombre compone música, escribe literatura. El hombre inventa nuevos aparatos, inventa nuevos accesorios. En las actividades de la vida diaria de cualquier persona se demuestra todas estas cosas que acabo de mencionar. No importa la profesión que uno sea, ya sea carpintero, mecánico, oficinista, ya sea una mujer ama de casa, o una secretaria o una gerente de una empresa, tanto el hombre como la mujer están manifestando la imagen de Dios a través de su creatividad. Si hablamos de la mujer como ama de casa o como profesional en su rubro, o si hablamos del hombre también, tienen que ser creativos. Si se trata de cosas que parecen de menor valor o que se hacen todos los días, como hacer la comida, preparar la comida, bueno, hay que ser creativos preparando comida nutritiva, comida sabrosa, platos variados, y esto lo puede hacer tanto el hombre como la mujer. En ambos casos también hay que saber usar bien el dinero, ya sea para hacer compras o para mantener un presupuesto mensual. Hay que ser creativos, hay que usar la imaginación para arreglar la casa, para criar a los niños. En el caso de una profesión, no sé, si es un mecánico, hay que ser creativo para buscar la causa de los problemas y poder arreglar el auto. O si, como mencioné, es un carpintero, hay que usar la creatividad para darle forma a la madera. Un docente tiene que ser creativo en la manera de enseñar y llegar a sus alumnos. Hay una gran diferencia, sin embargo, entre la creatividad del hombre y la de Dios. El hombre, o mejor dicho, Dios, hizo al mundo de la nada. El hombre hace uso de los materiales que ya existen, los moldea. Pero Dios puso en el hombre un espíritu creativo, un sentido artístico que refleja su propia creatividad, la propia creatividad divina. Esto nos lleva a otra aplicación relacionada con la creatividad del hombre. Y esta aplicación es que debemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Podemos despertar nuestra creatividad en diferentes maneras. Por ejemplo, sería bueno desarrollar un pasatiempo o un hobby. Tocar la guitarra, algún instrumento, pintar, tejer, jugar al fútbol, hacer algún deporte, leer, escuchar música, pasear. ¿Tenés algún pasatiempo? ¿Tenés algún interés en algo que podrías desarrollar como un hobby? Sería bueno que mientras estás escuchando esto, si tu mente viaja a responder esta pregunta, tomes un lápiz y un papel y escribas el hobby que tenés o el que te gustaría tener. También debemos usar nuestra creatividad en nuestro trabajo cotidiano o la ocupación cotidiana que tenemos, ya sea trabajo o estudio. Hay algunos jóvenes que están mirando este video y todavía no están trabajando o están trabajando para ganarse solo unos pesos mientras estudian. En vez de ver como algo aburrido el estudio o el trabajo, a veces se lo ve al trabajo como, desgraciadamente, como algo solo necesario para ganar dinero. Podríamos verlo como una oportunidad, estudio o trabajo, para mostrar nuestra creatividad. Podemos ser mejores en nuestro lugar de trabajo y tener la satisfacción de hacer un buen trabajo, más allá de la recompensa económica. El carpintero que mencioné puede ponerse muy contento de hacer muebles bonitos y bien construidos, no solo porque alguien los necesite y los va
y los va a vender, sino por la satisfacción de usar la creatividad. Cuando hablaba de la cocina, aún en la cocina uno no solo tiene que preparar un plato sabroso, sino que hay que presentarlo lindo, agradable, hay que tener la casa ordenada. No sé, estoy mencionando cosas sueltas, porque cada una de las cosas de las cuales nos ocupamos cotidianamente tiene que ser nuestra obra de arte. Podemos usar la creatividad en cualquier aspecto de la vida, y esto le pone sal a la vida, despierta todos los sabores. Deberíamos hacer de toda nuestra vida una obra de arte. Muy bien, vamos al tercer punto, que demuestra la imagen de Dios y la dignidad del hombre. El hombre tiene una personalidad compleja. El hombre siempre lucha por entender su propia identidad, siempre está en busca de entender su identidad. A veces exalta lo que siente que es y otras veces las desprecia. Bueno, por ejemplo, si vemos pinturas o las obras de arte o las esculturas, a veces los hombres exaltan demasiado la belleza física humana, y en otras ocasiones hay imágenes o esculturas o pinturas en donde la imagen propia del hombre está desfigurada. O a veces en la literatura hay novelas, novelas famosas de Kafka o de Jean-Paul Sartre, una llamada, por ejemplo, Náusea. El protagonismo, en esa obra, la persona que es el protagonista se mira en el espejo y está, dice la obra, que se imagina que su cara es una masa de tierra, no tiene rasgos definidos. Cada momento de la vida para él es como una nota musical, pero no una nota musical repetitiva, sino una nota musical tipo jazz, de esas que suenan esporádicamente y luego se pierden, como es el jazz de creativo. Para Jean-Paul Sartre, el hombre no tiene razones por las cuales vivir. Estos artistas, estos autores, escritores, están expresando los efectos del pecado, en realidad, en la humanidad. Su arte como arte merece mucho respeto, pero nosotros nos guiamos según la Biblia y nos damos cuenta que el hombre tiene un valor incalculable. El hombre es la imagen de Dios, un ser complejo y maravilloso. Por ejemplo, pensemos en estos aspectos de la personalidad del hombre que lo pintan de pies a cabeza como una persona digna. El hombre usa el lenguaje que otros seres creados no pueden utilizar de la manera en que lo usa el hombre. El hombre toma decisiones. El hombre aprecia la belleza. Tiene sentido del humor y también tiene emociones. Se enoja, se alegra, ama. Se relaciona con otras personas, razona y tiene un sentido de la moralidad. Me gustaría que reflexiones por un momento acerca de otros aspectos de la personalidad humana, de tu personalidad, que puedan estar implicados aquí. Reflexioná y, como recién lo hiciste, escribí en una hoja, en un cuaderno, alguna de estas cosas. Veamos lo que dice Génesis 9:6. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Este versículo lo que está mencionando es una razón para no asesinar a un hombre. Y esa razón es porque fue creado a imagen de Dios, lo cual nos hace suponer que eso es tan importante que debe impedirle cometer cualquier tipo de asesinato. Notemos que esto fue establecido después de la caída del hombre. Así que, a pesar del pecado que entró en el mundo, aún el hombre, hasta nuestros días, es portador de la imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre fue seriamente dañada por la caída, por la entrada del pecado, y sobre todo su santidad fue la dañada, pero todavía refleja semejanzas con esa imagen de Dios original. Por ejemplo, todavía razona, siente emociones, toma decisiones. El ser humano está muy por encima de los animales. Hay otro versículo que me gustaría
que leamos. Se trata del Salmo 8, del 5 al 6. Creaste al hombre casi igual a ti. Lo trataste como a un rey. Le diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, le diste dominio sobre toda tu creación que ya habíamos leído antes. Como mencioné recién, esto fue escrito por otro autor, 500 años después de Moisés, aproximadamente. Y lo que menciona, lo que reafirma, es lo que dijimos anteriormente. El hombre creado tiene un alto nivel de dignidad, mayor que la de los ángeles, como dice la otra versión. Casi igual a Dios. Y de eso se trata la imagen de la que estamos hablando. Ha sido tratado como un rey. Tiene plena autoridad sobre lo creado, tiene dominio y capacidad de administrar, o sea, capacidad de ser un mayordomo. Esto nos lleva a otra aplicación, una tercera aplicación, y es que debemos respetar a toda persona. Nos corresponde como cristianos llevar el mensaje de valor del hombre a un mundo que está despreciándolo. Debemos notar la imagen de Dios en el hombre y debemos insistir en que todo hombre sea tratado con respeto, sea el tipo de hombre que sea. Cualquier hombre tiene la misma dignidad. Quiero dejarte una imagen. Es la imagen de una paleta de pintor. Esta paleta de pintor representa de alguna manera estos tres elementos del hombre, de la humanidad, que muestran la dignidad que el hombre tiene al haber sido creado a imagen de Dios. Lo mismo que hace el pintor con la paleta es lo que representa lo que hace o lo que tiene el hombre. Esta paleta nos habla acerca del dominio. El hombre, esto fue lo primero que vimos, el hombre tiene dominio sobre la tierra y el pintor sostiene la paleta en su mano con pleno dominio de ella. En segundo lugar, hemos visto que el hombre es creativo, la creatividad como elemento básico del hombre, y evidentemente el pintor utiliza su creatividad artística. Y en tercer lugar, el hombre tiene una personalidad compleja, una personalidad combinada, y esto está representado por los múltiples colores que están allí. Terminemos con una reflexión. ¿Qué concepto tenés vos de vos mismo? ¿Reconoces tu valor, el valor que has recibido por tener la imagen de Dios? ¿Qué concepto tenés acerca de los demás? ¿Tratás a los demás con respeto? Pensemos por un momento en las personas no creyentes o que no se reúnen con nosotros en el lugar de adoración o en los grupos pequeños de estudio bíblico. Los que no están allí, los que no van los domingos a adorar a Dios, etc., los vemos como personas dignas o solo como paganos, no creyentes, perdidos. Probablemente en tu cuaderno que debes tener ahí frente a vos podrías anotar algunas maneras en que podrías mostrar un poco más de respeto por otras personas. Posiblemente en esta presentación el Señor te ha hecho pensar en alguna persona en particular hacia la cual no has mostrado mucho respeto. Así que anota formas concretas en que podés hacerlo. Si querés ponerle pausa, porque ahora vamos a la segunda parte de este video, ponerle pausa, anotalo y luego sacar la pausa y continuamos con la segunda parte. Muy bien, vamos entonces a la segunda parte de la creación del hombre. Ya vimos que la dignidad del hombre manifestada a través de la imagen de Dios es el primer aspecto, pero en la creación del hombre podemos ver un segundo aspecto, que es la creación del hombre como varón y hembra. No es que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Dios creó al hombre como varón y hembra, lo cual marca de alguna manera
en la creación del hombre el comienzo del matrimonio. Así que veamos ahora este tema, el tema del comienzo del matrimonio. Siempre han existido conflictos relacionados con el matrimonio. Algunos tienen un concepto erróneo del papel del hombre y el papel de la mujer en la familia. En algunos casos el hombre manda a su mujer o la trata como si ella fuera una esclava. En otros casos la mujer maneja al marido como si el marido fuera una marioneta. De hecho, cuando pensamos en la sociedad latina o latinoamericana, es normal pensar que es una sociedad machista, en donde el hombre parece que tiene una posición social superior a la de la mujer, y es por esto que en este tiempo están todos estos movimientos que en oposición a esta cultura machista intentan equilibrar la balanza para el lado contrario. Es decir, que sea la mujer la que tenga una posición social superior. Por otro lado, también se afirma que muchos hombres solo aparentan ser la cabeza de la familia. Y es más, hablan con los demás y lo establecen como si eso fuera realidad. Pero en realidad, en casa la que manda es la mujer. Algunos dicen, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Esto puede hacernos reír un poco, pero la verdad es que en muchos hogares sufren conflictos muy desagradables y muy difíciles de solucionar por este problema que yo estoy mencionando. La Biblia nos da algunos principios importantes en estos pasajes de la creación que son prácticos acerca del matrimonio, y vamos a estudiar a continuación los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a ver los dos propósitos del matrimonio, los dos propósitos clave del matrimonio. En segundo lugar, vamos a ver los papeles, las funciones de cada uno dentro del matrimonio y el valor y la importancia de cada uno. Y en tercer lugar, vamos a ver el núcleo principal de la familia, que al entenderlo soluciona muchos de estos problemas. Así que veamos en primer lugar los dos propósitos clave del matrimonio. Dice Génesis 2:18, luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Aquí están las dos razones por las cuales Dios hizo al hombre e inmediatamente a la mujer. Fueron la necesidad de compañerismo, no es bueno que el hombre esté solo, y la necesidad de ayuda mutua. Voy a ser alguien que sea una ayuda adecuada. Dios hizo al hombre para ser un ser sociable. Lo hizo como hombre y como mujer. Con ese objetivo. Nadie puede vivir feliz si no vive en compañerismo. Es cierto que no es necesario casarse para ser feliz, y por eso mencionamos que cada persona necesita amigos y familiares que la quieran y que vivan en un ambiente en donde dar y recibir y ofrecer amor. Cuando una persona se casa, debería recordar que uno de los propósitos justamente tiene que ver con establecer nexo, relación de compañerismo. Es decir, el hombre no debe pensar que su esposa es una empleada, o que es una secretaria, o que es una diversión sexual. Y la mujer tampoco debe pensar que su esposo o es el padre de sus hijos, o la persona que trae dinero a casa. Los dos deberían ser buenos amigos, deberían ocupar mucho tiempo para el diálogo, la comunicación, para conversar, para salir juntos, para acompañarse. Desgraciadamente, hay muchos matrimonios que convierten esto el matrimonio en una rutina aburrida y se olvidan de ser compañeros. A veces se trata de que el hombre trabaja mucho, demasiado, y no le dedica tiempo a su hogar. Otras veces la esposa, esto es lo que tradicionalmente ocurre en la sociedad, le dedica todo el tiempo a los niños, a los hijos, y deja al marido solo. Hay otros matrimonios que tienen un contrato comercial, viven bajo el mismo techo, cooperan en el trabajo del hogar, pero no
no tienen comunicación, buena comunicación, amistosa, que los haga acompañarse y vivir de esta manera. Este no es el propósito del matrimonio. Uno pierde mucho del matrimonio cuando lo ve de esta manera. Génesis 2:24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Este versículo lo que nos muestra es la profundidad de la relación entre el esposo y la esposa. Llegan a ser uno, llegan a ser como una sola persona. Ninguno de los dos realmente pierde su propia identidad, sino que se forma una especie de tercera persona. Esto es la nueva identidad que tienen juntos como matrimonio. Se ha comparado al matrimonio en este aspecto de la nueva identidad, se lo ha comparado con un instrumento musical, con dos cuerdas del instrumento musical. Cada cuerda produce su propio sonido, pero cuando están juntas armonizan para producir una canción, una música combinada. El versículo también nos sugiere otro aspecto del compañerismo, que es la vida sexual compartida. Todo esto tiene que ver con el compañerismo. El sexo es algo bonito, es algo sano que tiene que unir a la pareja. El propósito del sexo no es solamente reproducción, tiene que ver con el compañerismo. Por supuesto, esto lo ponemos dentro del contexto de una pareja casada. Fuera del matrimonio, el sexo es una ofensa al Señor. Llamémoslo fornicación o adulterio si se trata de personas solteras o casadas, pero lo único que trae esto son problemas y conflictos dentro de la pareja y también a las personas durante toda su vida. Ahora, el matrimonio, o el texto que estamos leyendo acá, que muestra las dos claves del matrimonio, también nos sugiere el concepto de ayuda mutua. Esta ayuda mutua se da en la vida cotidiana, en cada aspecto que ambos viven. Como son una sola persona, esa nueva identidad de la que acabo de hablar, cada parte de esa nueva persona ayuda al otro, al resto de esa persona, en cada aspecto de la vida cotidiana. El matrimonio no existe solo para dar felicidad a uno de los cónyuges, sino que también ayuda o sirve o funciona para ayudarse mutuamente el uno al otro. Esto incluye apoyo mutuo en el trabajo, en el mantenimiento de la casa, en ganar y usar el dinero, en las cosas materiales, pero también significa que se van a ayudar en el crecimiento espiritual, ambos, en el crecimiento emocional, en el crecimiento intelectual, en todo sentido. Si pensamos en la mujer es como una flor, y los varones debemos cuidarla para que florezca. El hombre también necesita ánimo, necesita ser respetado para que pueda realizar sus actividades. Si el hombre se le hace bromas o permanentemente se le menciona cosas de que no está haciendo las cosas bien, por ejemplo, si juega algún deporte y siempre le dicen que juega mal o que se equivoca, el hombre comienza a sentirse torpe. Ahora, un hombre al cual lo animan, sigo con el concepto del deporte, hay días en que puede llegar a ser la estrella de ese partido. Bueno, el marido y la esposa, el esposo y la esposa tienen que animarse mutuamente, tienen que estimularse al amor y a las buenas obras. Eso dice Hebreos 10. El matrimonio es como un jardín, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo para tener lindos resultados. Muy bien, ahora vamos a ver no solo el propósito del matrimonio, sino que veremos ahora los papeles, las funciones, el valor y la importancia. El hecho de que se mencione que Dios hizo a la mujer para ser ayuda idónea sugiere que en el seno del matrimonio hay cosas que hacer. Hay funciones, hay papeles que cumplir, hay papeles que asumir. Dice Efesios 5, 21, 22 y 25, sométanse unos a otros, no pierdan de vista esto que está señalado con negrita, sométanse unos
a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Según este pasaje, hay deberes y responsabilidades para cada integrante de la pareja. Estos deberes y estas responsabilidades surgen de los papeles o de las funciones que cada uno debe cumplir, del papel que cada uno debe asumir en la pareja. A ver, repasemos. Después de decir que se tiene que someter uno al otro, comienza a describir lo que acaba de decir y dice a la esposa que se someta a su esposo. Y luego dice que los esposos deben amar a sus esposas. Y lo deben hacer como Cristo amó la iglesia y se entregó, es decir, con sacrificio, con entrega, como Cristo lo hizo con su iglesia. Ahora, muchas veces pasamos por alto que el esposo también, se le sugiere al esposo que se someta a su esposa. Lo dice al principio, pero ese versículo lo dejamos, no lo consideramos, no lo leemos. El esposo también debe someterse a su esposa. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, si la mujer debe someterse al hombre, ¿esto significa que la mujer es inferior al hombre? Y la respuesta es no. Y como ya hemos establecido que el hombre también debe someterse a su esposa, de la misma manera decimos que por el hecho de que el hombre se someta a su esposa, ahora vamos a ver qué significa esto, no es inferior a ella. Fijémonos lo que dice Génesis 1:27. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Aquí se menciona que el hombre, en tanto hombre y mujer, ambos como uno solo y por separado, son imagen de Dios. Si ambos son imagen de Dios, ambos tienen un valor de constitución, de formación, de creación. Ambos tienen el mismo valor, aunque tengan diferentes papeles o diferentes funciones. Génesis 2, 23 y 24 dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, en hebreo es Isha, porque fue sacada del hombre. La palabra hombre es Ish. Fíjense qué parecido. Ish, Isha. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La frase hueso de mis huesos, carne de mi carne y la frase se unirá a su mujer y serán una sola carne nos sugieren que el hombre y la mujer son iguales en valor y también en importancia. El hecho de que estén unidos significa que ninguno puede decir que sea superior al otro o independiente del otro. Primera de Corintios 11, 3, 11 y 12, capítulo 11, versículo 3, 11 y 12, dice, Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Estos versículos lo que nos están mostrando es una interdependencia entre las personas que se han mencionado. En el caso de Cristo y Dios hay una interdependencia, no se trata de valor, no se trata de importancia, ambos dependen el uno del otro. De la misma manera, el esposo y la esposa dependen uno del otro, hay una interdependencia. Es decir, el hombre es cabeza de la familia, pero no, como lo dice ahí, Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Pero no por ser cabeza puede exigirle despóticamente todo lo que se le ocurra a la mujer, ya que el hombre, como dice ahí, no puede existir sin la mujer. De hecho, la mamá es una mujer. El hombre debe esperar. A ver, vamos a hacer algo. Esta frase
la vamos a llenar de dos maneras y la vamos a llenar igual cada una de las líneas que están ahí. En primer lugar, el hombre espera el sometimiento de la mujer a partir de lo que él hace, y la mujer espera el sometimiento del hombre a partir de lo que él hace. A ver, vamos a intentar entender esto del sometimiento, que es lo más complicado de todo. Si lo pudiéramos decir de otra manera, aquí el hombre espera que la mujer se someta. Aquí la mujer espera que el hombre se someta. Vamos a decirlo de otra manera. Tanto la mujer como el hombre se someten al otro. Cada uno se somete al otro. Esto es lo que dice el pasaje que hemos leído. Ahora, ¿a qué tiene que someterse la mujer o el hombre? A lo mismo que tiene que someterse cualquiera de los dos, conforme a lo que dice Efesios 5:21 que hemos dicho. A ver, veamos esto de someterse. Someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Es decir, hablemos de la mujer. La mujer acepta la autoridad o la voluntad, es decir, la decisión, la función, el papel de su esposo. Y el hombre también. El hombre acepta la voluntad, la decisión, la participación, la función de su esposa. En ningún caso se trata de ocupar un lugar de menor valor o de menor importancia. Jesucristo trajo más respeto por la mujer, pero no cambió su rol, no cambió su papel en general en la sociedad en la que él intentó traerle más respeto y de ahí en adelante. Como hemos visto en la Biblia, hombre y mujer son iguales en cuanto a valor y en cuanto a importancia, pero tienen una serie de dones que los capacitan para funciones o responsabilidades específicas. Y esto los lleva a que cada uno tome un rol, cada uno asuma un rol. A veces estos roles son impuestos por la sociedad, pero hay roles y responsabilidades que nacen del compañerismo, de la actitud complementaria que ambos tienen dentro de la pareja, como Dios y Jesús. Repito esto, es interesante que a la mujer se le pide que se someta a su esposo, igual que se le pide al esposo que se someta a la mujer. A ver, lo vamos a hacer con una pregunta, que es la pregunta más complicada de responder si no tenemos todo este contexto. Entonces, ¿a qué se somete la mujer? La mujer debe someterse al liderazgo y a la entrega sacrificial del hombre. Es decir, hay algo que se le pide al esposo y no a la esposa. Al esposo, a ambos se le pide que se sometan uno al otro, pero al esposo se le pide que tenga una actitud de entrega y sacrificio y que trate a la mujer con amor y respeto. Y debe imitar en esto a Cristo, que se dio a sí mismo por la iglesia, como nos dice Efesios 5 y Filipenses 2. Si los hombres actuáramos así, las mujeres no tendrían tanta dificultad en someterse, es decir, en aceptar la voluntad de su esposo. No confundamos función con valor. Veamos este gráfico. En este gráfico, Dios el Padre, en relación con Jesús el Hijo, Jesús se somete al Dios el Padre, como nos dice el versículo que leímos. Pero son iguales en honor. Por lo tanto, el esposo debe esperar que la esposa se someta, o la esposa debe estar sometida al esposo, pero son iguales en honor. No confundamos función con valor. No confundamos rol o papel con importancia. El hecho de que ambos jueguen el papel de someterse al otro no significa inferioridad. El ejemplo perfecto de esta verdad es la relación entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Jesucristo como Hijo está sujeto al Padre. Después podrías consultar 1 Corintios 15:27. Sin embargo, no es inferior al Padre porque son iguales en honor. Muy bien, dos frases para terminar este tema. En primer lugar,
la frase responsabilidad mutua. La relación entre marido y esposa es una relación de responsabilidad mutua. Si el hombre ama sacrificialmente a la esposa y se entrega por amor por ella, es más fácil para ella someterse a él, es decir, como ya dijimos, aceptar su voluntad, su liderazgo y su expresión de lo que él desea y quiere. Si la mujer cumple su función, su papel, asume su responsabilidad en la pareja como copartícipe del mismo honor, como dice la palabra, copartícipe del valor y de la importancia, es más fácil para el esposo amar sacrificialmente y entregarse absolutamente a ella. Esta es una que quedó. La otra frase o la otra palabra es rendición de cuentas. Recordemos que el liderazgo del marido en el contexto del matrimonio implica que él va a tener que rendir cuentas a Dios por la familia. Esto es lo que le ayuda a pensar en clave sacrificial y de entrega hacia su esposa. Esto también ayuda a la esposa a someterse a su marido. Después de la caída, en la cual Eva participó primero, después Adán, es Adán el que se considera legalmente responsable. Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, no se menciona a la mujer. Y Romanos 5:14 dice: desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron como lo hizo Adán. Aquí se hacen muchos comentarios a veces que son con el objetivo de reírse acerca de la culpa de la mujer en la caída. Pero la realidad es que Adán fue más culpable que la mujer. Ella fue débil, cayó en tentación, nada menos que frente a un Satanás astuto. Pero Adán era la cabeza de la familia. Uno podría imaginarse a Adán parado al lado de Eva, observando en silencio, con una actitud de cobardía, mientras Eva va perdiendo la fuerza para resistir. Él le podría haber advertido, le podría haber ayudado a resistir. Finalmente, él podría haber rechazado la tentación de la mano de su esposa también. Muy bien, quiero terminar ahora con, muy brevemente, con el tercer elemento, el núcleo principal de la familia. A veces hay muchos malos entendidos en esto y muchos problemas familiares, no solo de pareja, familiares, se dan porque no se sabe cuál es el núcleo principal de la familia. El núcleo principal está allí en Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde el primer momento, el núcleo más importante de la familia fue una relación esposo-esposa. A veces esta relación se traslada por error del esposo y por error de la esposa y se va para otro lado y no se considera la relación esposo y esposa como el principal núcleo. A veces tanto el esposo como la esposa le dan más atención al niño, al hijo, que a su cónyuge. Se le otorga más importancia a la relación con el hijo que con un cónyuge, y esto produce un desequilibrio en las relaciones. A veces el hijo se pone consciente o inconscientemente a hacer cosas que hace que el esposo se ponga en contra de la esposa. ¿Por qué? Porque el hijo quiere imponer su propia voluntad. Lo que el hijo necesita ver para aprender y desarrollarse es que los padres se aman y forman una unidad. Si uno de ellos permite que el niño desplace a su cónyuge, no solo van a criar mal al niño, sino que va a formar una barrera entre los esposos. Recordemos, siempre que Dios puso, en el momento en que Dios puso al matrimonio en el huerto del Edén, lo hizo sin hijos. Esto no significa que los padres no deben amar o deben amar menos a los hijos que a su cónyuge. Se trata de otro tipo de amor, es un amor también fuerte, pero la pareja debería tener presente que el orden de prioridades, primero está su esposo o su esposa, después los hijos.
Otro problema que se ve a menudo y que está mencionado allí en Génesis 2:24 es la relación con los padres propios o los suegros en este caso. Y aquí vemos que hay conflictos porque a veces el matrimonio tiene que vivir con los padres de uno de los esposos, y esto trae aparejados roces. Bueno, por supuesto, siempre es recomendable que no se queden a vivir bajo el mismo techo con los padres. Pero si esto no fuera posible, el nuevo matrimonio tiene que establecer privacidad, independencia. Y hay que aclararle a la mamá y al papá, de él o de ella, el dueño de la casa, que el marido es la cabeza del nuevo hogar. Esto hay que hacerlo con amor, por supuesto, con dulzura, pero hay que aclararlo y afirmarlo. Los padres tienen que comprender esto y tienen que ayudarlos a que se independicen. Es muy difícil para los padres de los dueños de casa no entrometerse más de lo que corresponde, porque ellos criaron a su hijo, a su hija, desde pequeño, y a veces sufren cuando sienten que hay alguna injusticia. Pero la Biblia indica que el nuevo matrimonio tiene que formar un nuevo núcleo con una propia identidad e independencia, y debe establecer la relación esposo-esposa como la más importante. Hay otro desequilibrio que se produce cuando se le asigna más importancia a la relación con amigos que a la pareja. Y para esto se utiliza como explicación que los amigos estaban antes, que la experiencia de tantas parejas en la actualidad que se divorcian y se dividen es que hay que mantener la única relación fuerte que va a quedar, que es con los amigos. Ahora, este es el famoso conflicto del huevo y la gallina. En realidad, muchas parejas se disuelven porque la relación esposo-esposa no es la más importante, sino que se sobredimensiona la relación con los amigos. Una última relación que quiero mencionar para terminar, que también desequilibra al matrimonio, es la relación con la iglesia. En la relación con la iglesia hacemos que las ocupaciones en la misma, la participación en actividades, la conducción, el liderazgo de distinta especie, hace más importante lo que hacemos en y con la iglesia que con la pareja. Bueno, quiero terminar con una reflexión. Posiblemente el Señor te ha hecho pensar en algún aspecto de tu matrimonio, en algún cambio que deberías hacer en tu vida. Es probable que hayas aprendido algo nuevo o que te haya llamado la atención al revisar este capítulo 2 de Génesis. O quizás al leer directamente Génesis, algo que no hayamos mencionado acá, sí te llamó la atención. Así que yo te quiero pedir que lo anotes. Anota algunas ideas. Esto no tiene nada que ver con sacarte una nota o rendir un examen. Esto tiene que ver con vos, que es el objetivo final del estudio de esta materia. Así que anota estas ideas. Y bueno, estamos listos entonces para vernos en la lección o el video número 3. ¿Sí? Va a estar muy bueno, muy pertinente para estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a ver cómo la ciencia nos ayuda a entender muchas de las cosas que vas a estar leyendo ahora en los próximos pasajes de la Biblia y también en el comentario que viene acompañado. Muy bien, gracias por haber estado hasta este momento. Nos vemos en el video número 3.